torcer para esse tarado que vai entrar lá voltar a colocar Cuba no. Mas eu acho que não, que eles devem ter conversado. O Martí foi pessoa especial na Revolução Cubana. Uma vez eu conversando com um cônsul chamado Lázaro, não sei se você conheceu, Lázaro falou para mim, cada geração de cubano cumpriu a sua parte. Por exemplo, a geração do Fidel do Raul cumpriu a parte dele. Agora é a geração do Dias-Canel. E a Revolução vai construindo e criando seus dirigentes. Então, Cuba foi o último país a ser independente da América, mas fez com muita galhardia e muita luta. Martí estruturou a Revolução Cubana. Antes do marxismo, ele já era um marxista. Não precisou estudar Marx para encaminhar a Revolução. Bom, então vai falar, ó, o Miguel é um camarada do consulado, representante oficial de Cuba, e então ele vai fazer uma exposição sobre Martí e sobre Cuba para nós. Tá bom? Tá bom. Tá com a palavra, Miguel. Fala um pouquinho sobre você. Boa noite, eu vou falar em espanhol devagar. Você vai entender perfectamente a comunicação. Eu estou tratando de aprender português o más rápido posible. Para nosotros es un honor estar esta noche aquí compartiendo con los amigos de Cuba de muchos años y ver también que la asociación está compuesta por personas que ya tienen determinada edad, pero también por jóvenes que dan continuidad a la idea de la solidaridad con Cuba y la solidaridad continental. Debo decir que debo transmitirles a ustedes el saludo de nuestro embajador Urbero y de nuestro cónsul Benigno, que está ahora en estos momentos disfrutando sus vacaciones en Cuba y se incorpora a finales de mes, pero está al tanto de la actividad, y mando un saludo especial para ustedes y para todos los compañeros que están permanentemente en la lucha con Cuba, y quería transmitirles el saludo de nuestros dos jefes para ustedes. Nosotros hemos preparado una presentación en PowerPoint que va a facilitar un poco el intercambio de la comunicación, porque lo hicimos de esta manera, es decir, la presentación está en portugués y yo voy a hablar en español, pero ustedes van a poder leerla en portugués y se facilita un poco la comunicación. Hablar de Martí siempre es un reto, porque a pesar de que vivió una vida muy corta, muy efímera, fue una persona que tuvo una capacidad inmensa de hacer muchas cosas en muy poco tiempo y de pasar a la posteridad como uno de los hombres más brillantes de nuestra América, y yo me atrevo a decir también a nivel mundial, por su visión y por su profundidad en los análisis que pudo hacer. Cuba es una isla, es un archipiélago pequeño, muy pequeño, que tuvo la oportunidad y la gran satisfacción de, por cosas del azar, tener a un José Martí en medio de una historia convulsa y una historia difícil, con el tema de la colonización por los españoles, y recogió el mejor pensamiento, no solo de Cuba, de la época en que le tocó vivir, sino también tuvo la capacidad de aprender del mejor pensamiento europeo, norteamericano, americano, latinoamericano, y lo incorporó a sus análisis, a su historia, a todo lo que pudo hacer.
Entonces, si me permiten, vamos a empezar por la presentación. Yo voy a ir comentándola, voy a ir despacio para que se pueda entender lo mejor posible. Este sería un primer momento, que es ubicarnos quién fue Martí, dónde nació, los primeros, la primera etapa de su vida. Sí, no, puedo estar aquí perfectamente. Y después, bueno, vamos a conversar sobre la vigencia del pensamiento martiano en los tiempos contemporáneos que estamos viviendo nosotros ahora en este minuto. Me parece que es lo mejor para poder ubicarnos todos en el contexto en que queremos conducir la presentación. Si están de acuerdo, bueno, pues empezamos de esta manera. Voy a inclinarme un poquito hacia adelante para poder leer. La figura prominente de Martí se conoce en Cuba como el apóstol de nuestra independencia, de nuestras luchas. Fue una figura prominente en la lucha por la independencia de Cuba. Como todos saben, nace el 28 de enero. En breve estaremos conmemorando un aniversario más de su nacimiento. Nace el 28 de enero de 1853 en La Habana y fallece el 19 de mayo de 1895. Una corta vida, pero fue muy fructífera su vida. Muere en la batalla conocida como Dos Ríos en el oriente cubano. También fue poeta, ensayista, periodista, filósofo. Fundó el Partido Revolucionario Cubano, que fue una de las cosas principales que hizo desde el punto de vista político, y desempeñó un papel crucial en la organización de la Guerra de Independencia de Cuba. Una de sus obras más conocidas son los versos sencillos, que seguramente lo han podido leer y disfrutar. Y también es considerado el precursor del modernismo literario hispanoamericano, porque Martí no solo fue un pensador político, sino también fue un escritor y un poeta extraordinario, reconocido por por la crítica literaria y cultural de Hispanoamérica. Adelante. Bueno, nace en La Habana, como lo había dicho. Pasó una breve etapa de su infancia en Valencia, desde los 4 años hasta los 6 años en España. Estuvo en Valencia viviendo, estuvo matriculó en el Instituto de Enseñanza Secundaria de La Habana, también ingresó en la Escuela Profesional de Pintura y Escultura, y su educación tuvo una orientación revolucionaria desde muy joven. Entonces, a los 12 años comenzó a estudiar en el Colegio Municipal dirigido por el poeta Rafael María de Mendívil, que se da cuenta de las cualidades de Martí y en ese sentido empieza a trabajar con el niño, con el joven, para su educación integral y cultural. Y bueno, por las ideas revolucionarias se sintió atraído Martí ya de joven. Y bueno, fue el precursor de la Guerra de los 10 años, de 1868 hasta 1878, así, cuando dio inicio a la Guerra de los 10 años. Ahí comienza la actividad revolucionaria fundamental de José Martí en ese periodo. Tuvo una vida marcada por una conciencia política y literaria muy profunda. A los 12 años de edad, era un niño todavía a los 12 años de edad, y empieza sus inquietudes políticas, intelectuales. Su mentor, que era el profesor Rafael María de Mendívil, vio en Martí un potencial revolucionario y en ese sentido influenció mucho su maestro en su educación. En 1869, con apenas 16 años, Martí fue preso por sus actividades revolucionarias. Ahí vemos una foto de la época donde le habían puesto los grilletes. Y bueno, son encontradas unas cartas que se consideraron subversivas en aquel momento para el gobierno español. Y fue condenado a 6 años de trabajo forzado, más una sentencia comunicada debido a su juventud. Llegó a cumplir la sentencia. Pero fue deportado a España en 1870. En España escribió uno de los textos más importantes e icónicos de Martí, que se nombró El presidio político en Cuba. Es una obra donde se detallaban los horrores de las prisiones cubanas y al mismo tiempo allí en España concluyó sus estudios formándose en Derecho y Filosofía en Letras en la Universidad Central de Madrid. Se graduó allí.
durante ese tiempo mantuvo un activismo político muy fuerte y se consolidó su pensamiento político y anticolonialista. Deseando, o sea, allí se forma Martí y empieza a desear una Cuba libre, independiente. Estudia literatura y estudia la poesía también, que son armas poderosas también para la lucha, porque de alguna manera transmitía las ideas a un sector importante de la población que entendía de ello y por tanto contribuía a desarrollar la lucha que más adelante se vería consolidada con su liderazgo. Martí viaja entonces a los Estados Unidos de América, donde continuó promoviendo ideas revolucionarias y ganando apoyo para la causa cubana. Adelante. En 1868, cuando José Martí tenía apenas 16 años, vivió uno de los eventos más trágicos de su juventud, que fue el asesinato de los 8 estudiantes de medicina por los españoles en Cuba. Esos estudiantes fueron acusados injustamente de profanar una tumba de un periodista español, Gonzalo Castañón se llamaba. Y a pesar de que no había evidencia suficiente que dieran al traste con la culpabilidad de los 8 estudiantes, y a pesar de que hubo un fuerte movimiento para que no los ajusticiaran, no los mataran, el gobierno español finalmente asesinó a esos estudiantes. Hay una película que invito a verlas y que me comprometo a tratar de hacérselas llegar aquí a la asociación, que se llama Inocencia, una película cubana que narra los hechos de una manera extraordinaria, una película muy sentimental, muy histórica además. Fue dirigida por Alejandro Gil, un cineasta cubano importante, y el filme está basado en esos hechos donde también a partir de la injusticia que se cometió con esos estudiantes, Martí consolida su condición de anticolonialista y expresa con mucha fuerza el espíritu independentista que llevaba por delante. Entre 1870 y 1894, la vida de Martí fue muy intensa y está marcada por un activismo revolucionario en sus contribuciones literarias. Y en ese periodo, en 1871, fue preso y deportado para España por segunda vez por actividades antigubernamentales, según los españoles. En 1873 publica El presidio político en Cuba. En 1875 al 78 pasa por varias regiones de América Latina, incluyendo México y Guatemala, para continuar desarrollando sus ideas revolucionarias y realizar actividades de periodismo. En la diapositiva anterior se veían algunas figuras, las targas donde vivió Martí en México, en Guatemala, la casa donde estuvo viviendo. En 1881 viaja a Nueva York y se establece allí, donde pasa la mayor parte de la década desde 1880 en adelante, actuando como periodista, poeta, activista. También fue cónsul honorario en una de las actividades que también hizo allí. En 1891 publica Nuestra América, que es uno de los ensayos más famosos y más profundos que se ha escrito sobre la situación en América Latina y cómo Martí veía la posible independencia de América Latina del imperio que venía ya desarrollándose en Estados Unidos. Funda en 1892 el Partido Revolucionario Cubano, que fue un partido esencial para la organización y la unidad de todas las fuerzas revolucionarias y progresistas en torno a la guerra de independencia. Y en 1893 viaja a Estados Unidos de América buscando apoyo de recursos para la lucha de la independencia cubana. Al mismo tiempo, él combina la actividad política con la producción literaria muy
prolífera que tuvo, y bueno, de ahí están todos los tomos de los libros con la literatura martiana, que es muy amplia, no puede ser expresada, no puede ser explicada en una noche, es muy vasta. Una de las acciones más importantes que desde el punto de vista político que pudo desarrollar Martí fue la creación y la fundación del Partido Revolucionario Cubano el 10 de abril de 1892 en Nueva York, en Estados Unidos. O sea, el Partido Revolucionario Cubano se crea en Nueva York, en pleno corazón de los Estados Unidos. No recuerdo, puede ser que la historia lo recoja, pero yo no recuerdo ningún partido de esta naturaleza que se haya fundado en Estados Unidos y que después haya pasado lo que pasó con la historia de Cuba y de los Estados Unidos. Es decir, la revolución empezó mucho antes de 1959, o sea, del triunfo del 59, sino que era, y empezó, o sea, se fundó el partido. Algún compañero ha dicho en otras ocasiones que el Partido Comunista, que es el heredero del Partido Revolucionario Cubano, fue también, así, de alguna manera se fundó en las entrañas del mundo a partir de un contexto histórico puntual en donde la situación en Cuba era muy difícil, no podía esperar, la guerra no podía esperar, había que hacer la guerra. Uno de los hechos históricos más extraordinarios fue conocido como la Fernandina. En el proceso de preparación para la guerra, en enero de 1895, José Martí organizó el envío de 3 barcos hacia Cuba con armamentos, con implementos, con municiones, desde los Estados Unidos, y con el objetivo de apoyar la guerra de independencia en Cuba, los insumos, las balas, los fusiles, etc. De esos barcos, uno de ellos se llamaba la Fernandina, partió de la Florida, pero infelizmente la operación fue descubierta, delataron a cubanos traidores, delataron el proceso y el barco no pudo llegar a Cuba. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, en lugar de que significara eso una derrota, Martí decidió seguir adelante y el fracaso significó, más que un fracaso, mostró una poderosa acción para poder seguir adelante en la lucha. En este caso, Martí, junto a otros líderes revolucionarios, en 1895 desarrollan y emiten el manifiesto de Montecristi que define las líneas y los principios de sobre todo de la guerra de independencia. Estos se firman, se dan en Dominicana, y de República Dominicana pasan a Cuba. Es decir, es cuando llegan a Cuba. Estamos tratando de hacer una síntesis muy grande, muy por el largo del tiempo, ¿no? Y bueno, pues el 25 de marzo da a luz el manifiesto de Montecristi en República Dominicana. Y desembarca Martí en Cuba como parte de una expedición armada para apoyar la guerra que comenzaba a intensificarse. Venía junto con Gómez Dominicano. Y el 5 de abril de 1895 Martí y Gómez comienzan a moverse por el interior de Cuba, organizando y movilizando las fuerzas revolucionarias. Habían llegado de Cuba procedentes de República Dominicana y empiezan a moverse y a morir. Unas horas antes de morir en combate, Martí le escribe una carta a Manuel Mercado, uno de sus mejores amigos, que es uno de los textos más conocidos de Martí, sobre todo en Cuba. La escribe el 18 de mayo de 1895, cerquita ahí de Dos Ríos, y la carta fue inconclusa con Martí. Incluso más porque la empieza con la idea de terminarla posteriormente. Gracias, hasta luego, María. En esa carta inconclusa, unas horas antes de morir, Martí expresa su compromiso con la independencia de Cuba y su lucha para evitar que los Estados Unidos se influenciaran sobre América Latina. Es decir,
llegaran con todo su poder sobre América Latina. Y una de las partes más significativas de la carta dice: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país, por mi deber, y puesto que lo entiendo y tengo fuerzas para realizar, impedir a tiempo con la independencia de Cuba que los Estados Unidos se extiendan por las Antillas y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Así que desde aquella época, desde 1895, Martí avisoraba lo que iba a pasar, y de hecho lo que después pasó. La historia le dio la razón. En el breve tiempo que vivió en Estados Unidos se dio cuenta de las características de ese imperio que venía surgiendo y cómo el imperio se iba a proyectar hacia América Latina, hacia los países más cercanos a su región desde el punto de vista físico. Este documento refleja el pensamiento político de Martí y es considerado su testamento político porque fue su obra. Es decir, Martí no solo lucha y entiende que tiene que luchar por la independencia de Cuba y por la libertad de Cuba, sino que se da cuenta que con la independencia de Cuba se podía impedir, se podía frenar el desarrollo de lo que después fue el imperialismo en su más extensa palabra, que es lo que estamos viviendo ahora y es la segunda parte del momento que vamos a tener todo. Unas horas después de haber escrito esta carta, que no la concluye, no puede concluirla, el 19 de mayo de 1895 muere en combate en la batalla de Dos Ríos, una batalla que se libraba en una ofensiva de las tropas españolas. Sin lugar a dudas, la muerte de Martí fue un duro golpe para el movimiento independentista y revolucionario en aquel momento, pero dejó un legado duradero como uno de los más importantes defensores de la justicia de Cuba, y no solo de Cuba, sino de América Latina. Y su sacrificio, bueno, pues es un símbolo de lucha por la independencia cubana. Tanto es así que tantos años después, tantos años después, hay generaciones de cubanos, de latinoamericanos, del mundo entero, donde se venera a Martí, se recuerda a Martí, y es una de las figuras más importantes de nuestra historia latinoamericana. Uno de los versos sencillos decía: quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores en la bandera. Y después la historia de Cuba ha sido justamente esa semilla que sembró José Martí en suelo cubano, pero que se expandió para el resto de América Latina y del mundo entero. Adelante. Quien le da continuidad, el más fiel discípulo de Martí, podemos afirmar que es Fidel. Y por eso decía, cuando empieza la lucha revolucionaria, que traía en su corazón las doctrinas del maestro, y a partir de ahí se desarrolla un grupo de ideas y un grupo de acciones que hasta el día de hoy han estado presentes como parte de la revolución cubana que se inició en 1868, como decía siempre Fidel. Fidel siempre decía: yo no inicié la revolución. La generación del centenario está continuando una revolución que se inició el 10 de octubre de 1868. Sobre esa base empezaron las transformaciones en Cuba a partir de la idea de Fidel, que captó de Martí sobre el concepto de patria, sobre el concepto de la humanidad, sobre el concepto de que patria es humanidad y de que no solo la patria es Cuba, sino que es Cuba, pero también es el resto del mundo, y el concepto de la solidaridad entre los seres humanos y entre todas las naciones. Y es por eso que las siguientes diapositivas resumen un proceso muy largo que sucedió después de la muerte de Martí hasta nuestros días. Adelante. Proceso que solo las imágenes y los que conocen un poco Cuba sabrán en qué consiste. Es decir, el Fidel declara que el autor intelectual del Moncada, del asalto contra el Moncada, es José Martí. ¿Por qué? Porque era el espíritu de independencia, de soberanía, de respeto a la decisión soberana de los pueblos de ser libres, la autodeterminación de los pueblos a escoger su sistema, su sistema político, social, etc. Y lo más importante en ese momento es que en ese momento y en este momento también es que son los jóvenes los que están dando la batalla
por la libertad y por la independencia de Cuba, que no se había logrado, a pesar de que se había declarado, no se había logrado porque no era el pueblo en el poder, no estaba el pueblo en el poder. Y por eso Moncada en 1853, ¿por qué? Por las ideas de Martí. Fueron las ideas de Martí los que compulsaron a esos jóvenes a el asalto al cuartel Moncada, que dio un ejemplo universal de que se podía romper con el régimen batistiano y en última instancia con el régimen imperialista que había impuesto Estados Unidos en Cuba. Adelante. Triunfa la revolución después de muchos años, pasaron muchas cosas, estoy tratando de sintetizar. Triunfa la revolución, entra Fidel a La Habana con Camilo y con todos los barbudos en ese momento, 1 de enero de 1859. Adelante. Y lo primero que hace Fidel es decirle al pueblo, no crean. Una de las primeras frases es, no crean, lean. Hace poco estuvo aquí una compañera que le explicó todo el tema de la educación en Cuba, estuvo aquí con nosotros, yo estuve también, pudimos compartir con nosotros. Bueno, se declaró un programa nacional de alfabetización para que todas las personas en Cuba iletradas pudieran obtener en un año la posibilidad de saber escribir y leer. Para los jóvenes que estamos sentados aquí, quizás eso no es un logro, nosotros sabemos leer y escribir, pero imagínense ustedes personas que no sepan leer ni escribir, cuánta mentira, cuánta manipulación. Si a pesar de que nosotros sabemos leer y escribir, hay mecanismos para manipular la información, para que no llegue la verdad de Cuba, que no llegue la verdad de los pueblos, que no llegue la verdad de los movimientos progresistas, de las asociaciones progresistas. Imagínense ustedes, sin saber leer y escribir, cuánta mentira y cuánto engaño y cuánta manipulación no podían hacer el imperialismo en contra de los pueblos. ¿Qué era lo que estaba pasando en Cuba en ese momento? Muchas personas a veces no entienden porque no saben, no conocen la historia, ¿no? De por qué tuvo que ser un levantamiento armado. Bueno, no nos quedó más remedio. No tuvimos otra opción porque negociando, hablando, no era posible. Fidel capta eso y dice, bueno, si Martí tuvo que iniciar la guerra de independencia, montó en un caballo y alzó un machete en contra del colonialismo español y después pasó lo que pasó y vinieron los yanquis, ¿cómo nosotros vamos a seguir esa filosofía de hacer la guerra y de tomar el poder por las armas? El contexto histórico en América Latina no es el mismo, pero en aquel momento en Cuba era esa la decisión que había que tomar. Tanto es así que si no se llega a aprovechar esa oportunidad, bueno, quién sabe dónde estaríamos ahora en este momento. Y lo primero que hizo Fidel fue el proceso de la alfabetización. Eso no se lo perdonaron nunca, no nos lo perdonaron nunca. Vino un girón. Es decir, en 72 horas derrotamos al imperialismo, o sea, a los lacayos del imperialismo que estaban invadiendo Cuba con las armas, con sus aviones. Los aviones con la enseña nacional, la bandera cubana, y no eran cubanos, eran americanos, los aviones que estaban invadiendo nuestro país. Y en menos de 72 horas se derrotó esa invasión. E igual es reconocido en la historia como la primera gran derrota del imperialismo en América, y es la realidad, es decir, nunca antes habían sufrido una derrota de esa manera y tan bochornosa, donde a Fidel se le ocurre cambiar a los presos por compotas para darle a los niños en Cuba, etc. Fue un cambio que se hizo y fue muy duro para los norteamericanos. Adelante. Misiones internacionalistas en Angola, se despliega la solidaridad, visita Venezuela, y alguien podrá decir, bueno, ¿qué conexión tiene esto con Martí? La vamos a ver en la segunda parte. ¿Qué significaba la solidaridad para Martí? Y de eso, ¿qué capta Fidel y qué hay que hacer con la revolución? Había Celia Sánchez. Celia Sánchez, estaba aquí Celia. Y Agustino Neto, eso fue en Angola, estuvieron en Angola ahí, en plena faena. Adelante. Lo que estamos exponiendo son conceptos, es decir, Fidel en Angola no es Fidel en Angola, es la solidaridad, el internacionalismo, el patria es humanidad, es decir, vamos más allá de Cuba, no es solamente Cuba, patria es humanidad, es decir, Angola, Brasil, Italia necesitan ayuda. Que Fidel fue en Vietnam, en plena guerra do Vietnam. Exactamente.
E ele foi acompanhado com a médica. E uma menina ferida, o Fidel chamou o médico e disse: atende essa menina. Outro dia eu vi uma reportagem dela falando. Sim. Qual é o dirigente que faz uma coisa dessa? Só o Fidel, que era um espírito especial. Entonces, bueno, la educación en Cuba, es decir, el motivo más importante y lo que más nos mueve son los niños, las nuevas generaciones. Adelante. Las brigadas médicas internacionalistas, no solo en Cuba, sino también aportando salud y bienestar a otros países. Adelante. Brasil, estuvimos aquí en Brasil. Adelante. Bueno, en Cuba, en un pueblo de Cuba, todo el mundo movilizado, esperando que ganara el equipo brasileño. Hay una conexión muy fuerte. Muy fuerte. Todos estaban trabajando y dejaron sus trabajos y se sentaron a ver el televisor. Ese día no cobraron seguramente. Adelante. Dilma visitando a Fidel en La Habana. Adelante. Bueno, patria y humanidad es la frase más célebre y la que más hondo caló en el sentimiento y en nuestra política hacia los hermanos y hermanas de América Latina y de todos los pueblos del mundo. Adelante. Adelante. Varias frases de ahí se Bueno, tratamos de... María nos puso un reto porque nos dijo, bueno, hace falta que vengan para acá. Conversar também com ele aí. Cuidado, que praticamente eu fiz isso pensando no Miguel e na Patrícia. Eu falei, eu não vou levar sanduíche para a festa e falar de Martí para todo mundo, para os cubanos, depois de todo mundo ouvir o Miguel, o que eu iria falar, não é verdade? Então, eu trouxe algumas coisas que marcaram muito a presença de Martí nos Estados Unidos. Essas fotos, embora sejam de baixa qualidade, são fotos minhas que eu tirei, porque a vida, eu fui mais ou menos que nem o Pedro Álvares Cabral, que veio descobrir o Brasil sem querer, os ventos levaram ele para cá, eu fui parar em Tampa meio sem querer. E não fui uma vez, eu fui para Tampa 15 vezes. E quando a minha filha e o meu genro iam trabalhar, minha neta para a escola, eles me deixavam no bairro cubano, aonde esteve o Martí. E lá, nesse local, tem 4 grandes instalações que se relacionam com a vida do Martí. São museus, são casas que reúnem o acervo de cartas, de fotografias. Então eu pude aprender muito. Eu estudo Martí há 40 anos, mas eu pude aprender muito lá nessas instalações que eu além de eu curtir, eu também não tinha muito o que fazer e eu ia para lá ver, rever, examinar os documentos todos, né? Olha, então essa primeira imagem é a primeira casa que foi feita, que nem dizem os cubanos, de ladrilho, de tijolo em Tampa, por um espanhol chamado Vicente Ibor. Ele veio da Espanha para Cuba, conheceu a indústria de tabacos, foi para Pinar del Rio e resolveu levar essas indústrias inicialmente para Key West, que é um caio bem perto de Cuba. Só que chegando lá, ele teve muitos problemas com os trabalhadores de reivindicação e tal, e ele resolveu mudar para Tampa em 1880, onde praticamente ele fundou um bairro cubano, onde ele levava tanto as folhas de tabaco de Pinar del Rio, como levavam os cubanos para trabalhar na indústria tabaqueira. E essa escada é uma escada muito famosa. Vira, Tiago, por favor, a próxima. Olha, a presença de José Martí nessa fábrica de charutos do Vicente Ibor
é a foto mais emblemática da presença de Martí nos Estados Unidos, onde ele viveu praticamente quase 15 anos. Ele chegou nos Estados Unidos em 1880. Martí saiu de Cuba, ainda um jovem, né, em 1871. 8 anos depois ele tentou voltar a Cuba e foi novamente deportado, exilado. E aí ele foi para os Estados Unidos em 1880, país onde ele se fixou. Ele fez várias viagens, porque Martí era um estudioso da cultura latino-americana. Então, essa foto é a foto mais emblemática. E na beirada da foto, aí tem vários cubanos. Martí ia para conclamar os cubanos a voltarem para Cuba e se incorporarem no exército que lutava contra o colonialismo espanhol. E também ia arrecadar fundos. Inclusive o Vicente Ibor, que era amigo do Martí, foi um grande contribuidor para essas campanhas. Ele aportou muito dinheiro também. Pode virar então, Tiago. Olha, aí dá para ver essa mesma escadaria, é o mesmo prédio. Esse prédio pegou fogo no início do século XX, mas eles reconstruíram e aproveitaram muita coisa. E conservaram a escada, conservaram as janelas. E aqui embaixo tem uma placa que diz isso, que nessa escalinata, em 1893, o Martí, de forma eloquente, pediu aos tabaqueiros emigrados que ajudassem na independência, aportando homens, armas e dinheiro. E muitos obreiros trocaram a chaveta, que era o aparelho que usava para fazer o charuto, pelo machete, pelo machado, e voltaram para lutar contra o colonialismo. Só que eu estou estudando um pouco esse assunto, e tem alguns historiadores cubanos que dizem que pela presença daquela fotografia, a placa fala que foi em 1893. Aí eles apontam algumas pessoas que estão ali, que na realidade estiveram em Tampa, nos Estados Unidos, nesse local em 1892. Então, essa data dessa foto parece que há uma divergência, né? Pode virar, Tiago. Isso aqui é a sala onde, no dia 26 de novembro de 1891, o Martí conheceu Ibor, o Vicente Ibor, e a esposa dele. Se tornaram grandes amigos, já eram amigos. A sala foi reconstruída, mas o interessante é que esse prédio foi todo feito com madeira de lei, embora tenha tido um incêndio. O piso foi reconstruído com a madeira da época e os tetos. E nas paredes tem muitas fotografias da presença do Martí nesse local. Pode virar, Tiago. Olha, aqui são os tetos que eu falei, ali é o teto, o piso da própria madeira de lei da época. Vira então, Tiago. Agora, desculpe, isso aí é uma igreja agora, Scientology. Eu ainda não entendi direito, que é uma espécie de uma seita, não é bem uma religião, que as pessoas podem ir lá, quem crê em Jesus, em Buda, em Maomé. É um negócio, eu ainda não entendi direito. Cada vez que eu vou lá, a diretora pensa que eu estou interessada em me filiar à religião. E ela me dá um livro. Aí eu compro muita coisa lá, muito livro, e não cabe na mala, e eu acabo descartando o livro. Eu fico com vergonha que até hoje eu nem tenho e nem li os livros da tal dessa seita Scientology. Tem o Tom Cruise e uns artistas americanos que são, eu não conheço nada. Eu vou lá para ver a parte do museu, né? Olha, aí já é então dentro da própria igreja atual, quando era a tabacaria. E aqui era a mesa, aqui na frente ficava o vogal, que ficava lendo livros, tanto é que esses tabaqueiros eram uma das categorias profissionais de trabalhadores mais cultas do mundo.
E eles gostavam, Romeu e Julieta, todos os autores que eles gostavam, inclusive deram nome para alguns charutos cubanos, esses romances que eles apreciavam. Só que pelo fato de ser uma categoria muito culta, começava a criar problema lá para os donos, porque você sabe, a hora que o trabalhador fica instruído, ele começa a reivindicar direitos, né? E tem toda essa parte, tem inclusive o salão principal da tal igreja, era a sala onde os tabaqueiros faziam os tabacos. Pode virar então, Tiago. Aí era a prensa, né? E aqui é uma foto de Tampa, praticamente começou em 1880 como cidade. E quem impulsionou a cidade foi esse bairro cubano, que atualmente é chamado de Ybor City, né? Pela presença dos cubanos, fortemente. Os cubanos sempre tiveram essa aspiração de ir para os Estados Unidos. Na década de 30, existem estudos que dizem que 40% dos cubanos viveram alguma época nos Estados Unidos. Então, é uma aspiração quase que natural de quem está ali numa ilha e viu um gigante na frente. São coisas da natureza humana, né? Olha, agora muito perto dali tem um outro local que eu também me emociono muito quando eu vou lá, que é um parque de amigos do José Martim. Aqui eu estou com a minha netinha, fica localizado numa avenida que se chama Avenida República de Cuba, lá em Tampa, né? Esse local era a casa da família aonde o Martí se hospedava, porque ele foi, depois dessa primeira visita, em 1891, outras vezes a Tampa. Tanto é que a dona da casa ele considerava praticamente como a mãe cubana dele nos escritos dele. E numa das visitas aí em Tampa, o Martí foi envenenado, alguém serviu um vinho com um veneno. E ele praticamente não morreu pelo empenho, pelo cuidado do casal, especialmente da dona da casa. E essa casa era para virar um museu. Tanto é que as pessoas, o Martí era um personagem nessa época, porque os cubanos iam lá e espreitavam pelas janelas, ele escrevendo até altas horas, escutavam o barulho da pena com que ele escrevia. E era uma emoção para os cubanos estarem ali próximos a Martí, que ele já era um líder nessa época, né? Só que a casa demoraram muito para restaurar e quando foi lá para o ano 1926, se não me engano, foi invadida por cupins e não teve mais como restaurar. Aí virou esse parque. No parque tem a estátua do Martí, a bandeira cubana permanentemente hasteada, tem o busto do Antônio Maceu, no fundo tem a ilha de Cuba, né? E uma pequena frase do Martí. E embaixo tem assim pedras, lápides com todas as províncias de Cuba. Pode virar, Tiago. Olha, aí então essa placa fala alguma coisa sobre esse casal que o sobrenome era Pedroso. E essa placa aqui no fundo está escrito, né? Se no mundo, se a gente leva com dignidade, né, a vida, há poesia para muito. Isso é uma frase do Martí que está escrito lá, porque a vida vai levando a gente para caminhos que a gente muitas vezes não escolhe, né? E eu tenho uma filha, um genro e uma neta que agora tiraram a cidadania norte-americana. Então, eu tenho que começar a repensar as minhas coisas, né? Porque de repente a minha filha virou cidadã norte-americana, tem já algum tempo. E eu então comecei a entender um pouco mais esses meandros, né? E lá nos Estados Unidos, embora a grande maioria dos cubanos que estejam lá sejam, como dizia Fidel, sem pátria, ainda tem uma minoria de cubanos patriotas que estão lá por algum motivo que não seja um rechaço ao regime nem à revolução. Tem poucos, mas tem, né? Bom, aí são os galos que andam pelo bairro inteiro lá de Ybor City, uma espécie de uma tradição, né? Pode virar, Tiago.
E aí a estátua do Antônio Maceu, que também foi o general principal das lutas contra a independência, que viveu, que morreu um pouco depois, um ano e pouco depois de Martí, né? E a mãe dele, Mariana Grajales, é a madre della pátria, porque ela mandou todos os filhos e filhas combaterem contra o colonialismo espanhol, né? E tem os irmãos dele que também morreram, a maioria, nesses campos de batalha, né? Então, Antônio Maceu é chamado como Titã de Bronze. Quando ele morreu, tinha 50 e não sei quantas feridas no corpo, mas seguia combatendo. Pode virar, Thiago. Bom, aí perto da casa era uma antiga padaria que alguém teve essa ideia de transformar num museu da presença dos cubanos em Tampa. Então tem muitos documentos das chegadas dos imigrantes. Pode virar, Thiago, por favor. Olha, e aí essa casa, então tem o busto do Ybor City, que dá o nome ao Ybor City, o Vicente Ybor. Vira, Thiago, também, para a próxima. E aí, então, é isso que eu falei, são frases do Martí, são mulheres. Eu estive aí nesse museu aí em Tampa, passei alguns dias, com a minha comadre cubana, que faleceu em outubro desse ano. Ela foi comigo a essas excursões, todo mundo que ia lá para Tampa, eu levava para fazer uma excursão lá do José Martí. E ela foi, se emocionou muito. E aqui, olha, veja, tem o Martí, o registro da foto e fotografias de cubanos. Aqui são frases explicando o que foi essa presença dos cubanos em Tampa. Pode virar, Thiago. E aqui também tem muita coisa dos trabalhadores cubanos que eram levados para Tampa, não apenas para trabalhar como tabaqueiros, mas também no porto. Quem praticamente movimentava o porto de Tampa eram os estivadores cubanos também. Pode virar, então. Agora já é uma outra instalação, que é a atual universidade, é a Universidade de Tampa. Essa universidade também teve muito que ver com a história de Cuba com os Estados Unidos, e dentro também tem um pequeno museu que retrata o que foi a guerra da Espanha com os Estados Unidos, a guerra hispano-americana, que ocorreu em Cuba. Pode virar então, por favor, vira. E essa pequena instalação que tem agora, que é um museu, fica num hotel, que é uma maravilha. O dono, ele era um discípulo da cultura árabe, e ele fez esse hotel, que foi o primeiro Magic Kingdom da Flórida, antes de fazerem qualquer coisa em Orlando e em Miami, que não existia praticamente. Esse hotel foi que desenvolveu a cidade, porque ele criou uma concepção das pessoas se hospedarem e se divertirem no lugar, porque primeiro o hotel era só para ir dormir. E ele fez lagos, fez campo de esporte, sala para as mulheres ficarem costurando, porque o esporte era para homem. As mulheres ficavam bordando, né? Aí, então, esse hotel era uma maravilha, e as pessoas para ir, ele construiu ferrovias. E essas ferrovias levavam os norte-americanos ricos para passarem férias nessa grande instalação. E quando eu vou aí, eu fico imaginando o Martí aí olhando essa instalação, que isso tudo é muito perto, porque o Martí, ele escreveu artigos em que ele falava de duas coisas que ele admirava dos norte-americanos. Primeiro, a liberdade que davam para as mulheres. As mulheres podiam sair de casa sem o marido, podiam viajar, e ele admirava isso na sociedade. Outra coisa era o desenvolvimento científico. E esse hotel foi a primeira instalação nos Estados Unidos a ser totalmente eletrificada com lâmpadas elétricas. Então, quando vou lá, eu imagino o Martí olhando para aquilo tudo, vendo as lâmpadas,
Aí é que ele se inspirou para falar do que era um invento da lâmpada lá, né? E aqui já é dentro do hotel esse museu que retrata essa batalha. As batalhas dessa guerra hispano-americana foram fundamentalmente navais. Os espanhóis iam lá, que nem diz os cubanos, com umas chatarras velhas, né? O navio caindo aos pedaços, os americanos chegavam lá com aqueles super navios, que eles já eram um país desenvolvido na indústria, e acabaram com a guerra. Só que os espanhóis praticamente já estavam vencidos, a hora que os norte-americanos criaram essa guerra para poder invadir, né? E no dia que abaixaram a bandeira espanhola no Palácio dos Capitães Gerais em Havana, no mesmo dia hastearam a bandeira norte-americana. Então a guerra, que durou 8 meses, foi um pretexto para os norte-americanos invadirem e postergarem a independência de Cuba em 60 anos mais, né? Pode virar, então, Tiago. português. Também. Português e filipino. Também, pode virar, Tiago. Olha, aqui também já é alguma coisa mostrando dessa guerra, né? E no hotel era interessante, porque o hotel é todo cheio de fotografias. Dentro do hotel ficavam os generais, os chefes. E acampado assim, numas cabanas, tem fotos também no hotel, nesse museu, ficavam os soldados. Aí todo mundo foi para esse hotel, saíram os turistas e o exército que vinha combater em Cuba saía pelo porto de Tampa, e os soldados também. Tudo se movimentou ali nessa guerra em torno de Tampa, né? E o hotel praticamente depois, logo o dono faleceu, e o hotel entrou numa decadência, foi encampado e virou uma universidade. Pode virar então, Tiago. Olha, aqui são alguns trajes da mulher e do soldado norte-americano, e isso aí era um mobiliário mais ou menos de dentro do hotel. Haviam salas onde os generais se reuniam. Isso faz parte desse museu que retrata a guerra hispano-americana. Pode virar, Tiago. Olha, então, para encerrar, vejo que em Tampa foi que se adensou no Martí a ideia de fundar o Partido Revolucionário Cubano. Quando ele esteve aí a primeira vez em 1891 e se reuniu com aquela quantidade grande de cubanos, ele criou uma força, e isso impulsionou em Martí a ideia de reunir os cubanos de Key West, de Tampa e de Nova York, que não se reuniam facilmente assim, mas eram cubanos espalhados nessas 3 cidades, né? Para poder fundar o Partido Revolucionário Cubano. E na primeira visita dele em Tampa, ele fez 2 discursos que ficaram na história de Cuba, na história do legado de Martí para toda a América Latina. E o discurso termina assim, né? Que eles querem pôr ao redor da bandeira nova uma fórmula do amor triunfante, com todos e para o bem de todos. Assim termina. É um discurso maravilhoso, aonde ele define o que é o ser cubano, né? E esse discurso empolgou muito todos aqueles tabaqueiros, as pessoas que conheceram ele se sentiram mobilizadas para contribuir realmente para a independência de Cuba. E o outro discurso, ele termina também dizendo que nós somos os pinos nuevos, os pinheiros, que vão crescer para construir a nova pátria. E esses 2 discursos dele, ele proferiu em Tampa. E depois ele voltou outras vezes aí, né, depois desse discurso, e Tampa tem um significado muito grande, né, ainda. Atualmente, Tampa é um bairro curioso, porque a pessoa não pode ir lá de manhã, porque fizeram muitos bares lá. Então, de manhã, até o parque do Amigos de José Martí fica fechado.
porque tem muito alcoólatra perdido para rua. O bairro fica bonito à tarde, né? Mas o bairro existe com as características e toda essa obra do Ibor está bastante preservada lá. É isso então. Tá, obrigada, viu? Agora vamos comer e beber, né? Vamos comer e beber, né? Cubano, Lázaro, então é uma receita cubana, uma carne que a gente sempre faz. Então, aí, Vamos comer, a gente fica muito feliz com a vinda do camarada do consulado, com a Maria do Carmo mostrando mais uma vez que conhece tudo de Cuba. Eu conheço uma tem o parte Martim dele. como não só aposta da Revolução Cubana, mas o aposta da Revolução Latino-Americana. Nós já falamos, mas vamos repetir. Estamos muito felizes por Cuba ter saído da lista de país que promove o terrorismo. Esperamos que o próximo presidente americano confirme isso e não crie mais problema para Cuba. E fazer um protesto grande contra o bloqueio de Cuba. Depois precisamos, tem caminho, pegar aquele cartazinho para tirar foto com mais pessoas. Então é isso. Mas si el presidente americano decide incluirnos en la lista, Cuba seguirá luchando y seguirá venciendo, con el apoyo de la amistad y la solidaridad de ustedes y del mundo. Muchas gracias. Queremos lembrar que o único país latino-americano que não tem analfabeto é Cuba. Não é isso? É Cuba. A Revolução fez isso. Yo quería antes de que termináramos, ¿no? Calzar a fala de Miguel con otra frase de Martín que es muy importante, que es ser justos es el único modo de ser libres. Y por eso se ha hecho tanto hincapié hoy en la importancia de la educación como parte del proceso revolucionario. Con la fundación del Partido Revolucionario Cubano, Martí demostró que la única vía posible para lograr la victoria de la independencia del colonialismo español era a través de la unidad. Y fue por eso que se fundó el Partido Revolucionario Cubano, que tiene hoy su mayor expresión en el Partido Comunista de Cuba, que es el que sigue hoy en nuestro país, a través del que seguimos trabajando con ese programa revolucionario que, como bien mencionó Miguel y mencionó María, que aprendo siempre mucho con él, tiene sus bases y su programa revolucionario en ese partido que fundó Martín, que después en el legado que nos ha dejado su Gracias. Muy bien. Olha, complementando o que você falou, aqui nós fazemos que nem uma espécie de uma novela. O próximo capítulo, que vai ser aqui no dia 6 de março, vai ser o lançamento do livro do Martí sobre o Partido Revolucionário Cubano, o livro de Martí, que foi traduzido pela Maria Auxiliadora Dorita. Ela vai vir lançar o livro aqui na associação. E aí a gente vai aprender mais sobre o Partido Revolucionário Cubano. Vamos aprender realmente com ela, que traduziu o livro e é uma especialista no assunto. Aliás, é um livro